para compartir pantalla. ¿Están viendo las diapositivas? Sí, Bueno, el tema es que estoy preocupado porque cuando, cuando me pide alguien ingreso, no lo voy a ver, pero bueno. Díganme qué están viendo ahí, chicas, ahí. examen final, dice, Bueno, ¿cómo rendir un bueno, examen final? bueno. Ahí se salió. Bueno, voy a compartir la pantalla en realidad para poder darle ingreso a la gente, si no, no voy a poder darle ingreso. Eh, bueno. Bueno, en el marco, o sea, ya estamos bastante demorados, digo yo. Me hubiera podido, o sea, o me hubiera gustado haber agarrado con más ritmo los encuentros, pero bueno, para comenzar decirles que en principio vamos a charlar sobre algunas pautas para ver de qué manera es la mejor forma o cuáles pueden ser algunas de las formas más adecuadas de preparar un examen final en el marco, digamos, de la universidad. Eh, en principio decir que para comenzar a preparar un examen final, obviamente tiene que haber de su parte, digamos, de parte del estudiante, el compromiso y el tiempo suficiente para poder hacerlo. Yo creo que en ese sentido es fundamental que eso suceda, ¿no? Eh, Digo, porque los profes podemos acompañar, podemos hacer consultas, podemos hacer retroalimentación, podemos escuchar, aclarar, pero si no hay un compromiso, digamos, como adulto de parte del estudiante, es muy difícil en ese sentido eh, que ustedes puedan tener éxito. Y ojo, que no hablo, digamos, de un compromiso exagerado, de decir, bueno, me voy a sentar 4 o 5 horas al día, que sería un poco lo ideal para preparar el examen, pero eh, yo creo que si uno es constante, perseverante y se propone como un pequeño proyecto, eh, hasta el momento que llega, el momento, vuelvo a decir, de rendir, creo que es posible. No hay que tampoco eh, ser demasiado exagerado en esta cuestión de cuánto tiempo yo le dedico. Obviamente que yo soy consciente como profesor de que ustedes tienen familias, tienen trabajo, tienen otras actividades que atender. La realidad hoy del estudiante de la universidad no es como antes, que por ahí solamente podían estudiar aquellos que tenían un buen pasar, una cómoda vida, en el sentido de que no necesitaban salir a laburar o que no necesitaban, digamos, hacer otra cosa más que eso, ¿no? Que estudiar. Ahora sabemos que la realidad no es así en la mayoría de los casos. Entonces, digo, eh, preparar una buena agenda, planificar en ese sentido en cómo rendir el examen, o mejor dicho, cómo hacer la distribución del tiempo para poder tener éxito a la hora de rendir el examen final. Creo que es clave que ustedes entiendan que esto se trata de una planificación con tiempo, de una agenda, vamos a decir, bien organizada. eh, yo siempre digo que al menos entre 2 y 3 semanas antes del examen mínimo, mínimo para poder preparar. Y cuando las materias son muy amplias, que tienen mucho contenido, eh, tal vez sea más el tiempo mayor el que necesitemos para poder estudiar, ¿no? Pero bueno, ya vamos a ir viendo ahora
que les he preparado para que ustedes puedan comprender un poco más la idea de la necesidad de sistematizar, de ser metódicos, vamos a decir, un poco ordenados a la hora de prepararse para rendir un examen final, ya sea un coloquio o un examen regular, o en peor de los casos un examen libre. Todos tienen en común en ese sentido que eh, uno debe como estudiante preparar con tiempo el material, reunir el material y también poder resumir, sintetizar, extraer aquellas ideas más importantes de cada uno de los autores, de cada uno de los textos, de cada una de las unidades, que eso lo vamos a ver más hacia adelante. Entonces, para comenzar, decir esto, ¿no? Que es prioritario el compromiso de ustedes y la necesidad de que ustedes puedan eh, comprender eh, que si por ahí empiezo bien 2 días, 3 días y al cuarto o quinto día ya empiezo a flaquear, no, que no estoy, que estoy cansado, eso es lo que no debería suceder. Tienen que plantearse el objetivo y decir yo, como salga el sol por donde salga, suceda lo que suceda, me voy a sentar a estudiar 2 horas o 3 por día o a resumir. Y ojo acá, porque me ha pasado también con una chica que vengo ayudando, que ya ha rendido la materia 2 veces, ¿está bien? Y siempre le va mal. Tiene todos los resúmenes hechos, pero ¿qué pasa? Ahí ella lo que no está pudiendo hacer es el proceso de fijar contenidos, digamos, de fijar ideas, de fijar conceptos y de poder establecer una relación entre los mismos. Entonces, fíjense que el proceso comienza recién con la lectura y el resumen, que a veces es la parte más tediosa y más complicada. Muchas veces sucede que ustedes tienen algunos resúmenes de otros compañeros, de otros años, que también sirven, son bienvenidos. Algunos dicen, no, no estudié con el resumen de otro porque no va a entender. No, en realidad cuando el resumen está bien hecho para todos. Lo importante es poder identificar el concepto central, la idea a definir de manera, digamos, importante y apropiarla, fijarla, retenerla, digo, internalizar. ¿Y cómo se hace eso? Y no queda otra más que leyendo y reflexionando sobre lo que yo estudio. Porque si yo repito y nada más, es muy difícil que pueda incorporar, que pueda, digamos, apropiarme de alguna idea, entre otras, por supuesto. Entonces digo, cuando ustedes están reflexionando, luego de que han estudiado, que han leído, que han resumido, deben pensar en la idea, repetir, vamos a decir, en ese sentido, o repasar lo que han venido estudiando, lo que han venido leyendo, bien, y esa es la forma de que uno tiene de fijar ideas. Uno fija ideas y también se enriquecen esas ideas que uno va fijando cuando las puede relacionar eh, y así va profundizando de mayor a menor o de menor a mayor, como ustedes quieran, pero en ese sentido digo, es fundamental que ustedes comprendan que la predisposición eh, y la necesidad de pensar lo que voy leyendo, lo que voy estudiando, en el momento que estoy lavando los platos, en el momento que estoy cocinando, voy pensando en lo que estudié y voy hilvanando las ideas y las voy ordenando en mi cabeza. Eso es fundamental, ¿no? Esas son como las pautas, digamos, principales para poder empezar a pensar en preparar un examen y obtener, digamos, un buen resultado, ¿no? Ustedes saben que el examen es un momento de nervio, es un momento, digamos, difícil. Por eso es importante, vamos a dar algunas recomendaciones, eh, que ustedes puedan practicar un poco, digo, el relato, que ustedes puedan preparar un discurso, inclusive yo me ofrezco para ayudarles a escucharlas y bueno, ir como acompañando en ese sentido, porque es fundamental que ustedes
sepan estar tranquilas. Obviamente que hasta el día de hoy, a mí me pasa cuando tengo que preparar una clase o enseñar algún contenido, los nervios siempre están presentes porque el ser humano es así, es una persona, digamos, que asume desafíos y está bueno que eso suceda porque cuando uno teme ante una situación, digamos, mayor, de fuerza mayor, una situación de compromiso, da cuenta de que es importante para él y para su vida. Entonces es sano que ustedes tengan en principio como que algún miedo, vamos a decir, algunos nudos en el estómago, eh, esto de ponerse un poco tenso, pero está bueno que ustedes lo vivan, pero también tienen que aprender a manejarlo, a dominarlo, tienen que olvidarse un poco de la importancia de lo que eso significa y concentrarse en lo que ustedes han preparado. Ya vamos a ver más adelante las claves de cómo preparar un examen para poder darle cuenta al profesor que ustedes han aprendido, que ustedes se han preocupado, que han estudiado, y el profesor se da cuenta automáticamente cuando ustedes empiezan a establecer relaciones. ¿Está bien? Ahí me están pidiendo ingresos, espérenme. Entonces, decía que está bueno que ustedes tengan un poco de miedo, pero lo importante es que con el tiempo lo aprendan a manejar, a dominar, y eso se hace con la práctica, chicas, se hace con la intervención, o sea, digo, si ustedes no se proponen vivirlo y piensan que reflexionando sobre eso lo van a superar, va a ser muy difícil. Ustedes se tienen que, vamos a decir una palabra un poco fuerte, pero se tienen que, vamos a decirlo, exponer, ¿no? Se tienen que brindar a la situación. Eh, Someter era la palabra que yo les quería decir. Se tienen que someter a vivir un examen final para aprender digamos, a dominar esas sensaciones, esos miedos, todo lo que significa. Entonces, más allá del nivel educativo, en este caso en la universidad, en la carrera de enfermería, en su formación como profesionales de la salud, tienen que mostrar que ustedes han adquirido un conocimiento conceptual en principio, y que también es clave esta idea de poder tener presente siempre una serie de ejemplos, ¿no? Mucho mejor si uno echa mano a los ejemplos que los profesores acostumbran a brindar a la hora de dar sus clases o en los ejemplos que hay en los textos. Esto es como un abordaje un poco más general, ya vamos a ir afinando, refinando un poco la puntería hacia dónde vamos, pero esto yo lo quería mencionar, no lo quería dejar de decir porque también es aprender a rendir un examen final significa vivir momentos de tensión y significa, digo, aprender a dominarlo, a dejarlo a un costado y enfocarse y concentrarse en el propósito que ustedes tienen, que es mostrarle al profesor, al tribunal, de que más allá de la unidad que les ha tocado, obviamente que siempre ahí vamos a tomar este tema, es muy importante esta parte que la vamos a desarrollar más adelante, pero digo, es clave que ustedes puedan reconocer siempre que van a rendir un examen final los temas más importantes de la unidad, es aquellos 2 o 3 temas que nuclean a la unidad. Es importantísimo que siempre lo sepan, que puedan, digamos, repasar la definición del concepto que atraviesa esa unidad y poder luego relacionarlas con el resto de los contenidos. Pero eso ya lo vamos a ver hacia adelante, ¿no? Entonces, esa es una oportunidad de mostrar que ustedes saben, que ustedes se han preparado. ¿Y cómo lo hago, profesor? ¿Qué debería hacer para poder demostrar? Y bueno, en concreto, yo recomiendo siempre que lo mejor es como ir preparando un discurso. Digo, cuando yo pienso en un concepto, en una idea, que automáticamente yo lo pueda manejar con claridad, pueda establecer relaciones con otros conceptos vinculares cercanos y significativos, pero
el profesor se da cuenta y detecta automáticamente que ustedes saben porque pueden defender la definición de una idea, de un concepto con sus palabras y pueden relacionar. Entonces dice, no, este estudiante ha estado preparado, se ha puesto las pilas, estudiado, ¿no? Y más allá de la forma del examen, digo siempre yo, que si es en papel, escrita, de forma oral, a distancia, como ustedes quieran, digo, es importante que siempre tengan bien cerca una especie de mapa de conceptual o de red conceptual de ayuda en memoria que les permita a ustedes tener una mirada panorámica de la materia, digamos, ¿no? Y después entrar, obviamente, a afinar en detalle aquellos conceptos e ideas que comprenden el resto de las unidades, ¿no? Acá es lo que yo digo que es fundamental de comprender a la hora de rendir un examen final. Más allá de la cursada, más allá de las notas y de los apuntes que uno toma, de las grabaciones, yo quería, por ejemplo, hoy hablar de los estilos de aprendizaje, pero lo dejé para otro momento, lo voy a hacer en la próxima clase, en el próximo encuentro, porque cada una de ustedes sabe mejor que nadie cuál es la mejor forma o la forma para ustedes más significativa. Hay algunos estudiantes que andan muy bien con la representación gráfica o con la memoria visual. Otros estudiantes les llega y les queda, pueden fijar más las ideas cuando escuchan de una manera, de un estilo de aprendizaje más auditivo. Otros de manera más kinestésica, digamos, más del hacer, ¿no? De tomar con las manos, con el cuerpo, llevar adelante algunas cuestiones conceptuales de distintas formas, de manera más integral. Pero digo, ¿por qué menciono esto? Porque ustedes saben mejor que nadie cuál es la forma más adecuada para ustedes. A mí, por ejemplo, me resulta fundamental la transcripción. Transcribir las ideas. Por más que yo tenga el resumen ya hecho, a mí me sirve muchas veces escribirlo de nuevo. Y mientras lo voy escribiendo a esa idea, voy tratando de pensarla, digo, de fijarla, de tratar de retenerla, ¿no? De decir, bueno, pero ¿por qué esta idea es importante? Y al preguntarme eso veo que puedo establecer relaciones con otros conceptos. Entonces por eso mismo, a mí en mi caso me resulta la transcripción fundamental. Digo, principio, el plan de estudio. Vuelvo con esta idea del plan porque era lo que habíamos venido viendo en principio. El plan de estudio, yo voy a encontrar los conceptos centrales, los que le dicen, digamos, los descriptores mínimos o los contenidos mínimos, si ustedes quieren, que cuando yo los miro tengo que decir, si yo no sé esto, directamente no me puedo ni presentar. Digo, ahí tienen como un primer indicador, mirar en la materia que compone el plan de estudio, que yo se los he compartido, y si no se los voy a compartir en un aula, en un classroom, si ustedes quieren, para que tengan todo el material, digo, los PowerPoint que hemos estado haciendo y también los planes de estudio para que todos tengan acceso, que ustedes seguramente lo tienen, pero digo, en el caso que no lo tengan, digo, el plan de estudio como momento principal para empezar a estudiar, tengo que tener plan de estudio. Es lo primero. Después de que miro los conceptos centrales y algunas ideas complementarias, miro los objetivos que tienen ese espacio del plan de estudio, ese espacio curricular, esa materia. Y ahí bajo el programa. ¿Por qué es importante mirar el programa luego de mirar los conceptos centrales del plan de estudio? Porque yo en la fundamentación del programa puedo dar cuenta, puedo ver por qué es importante este espacio curricular para mi formación como profesional de la salud. O sea, ¿qué me va a aportar? ¿Qué conocimientos teóricos, qué conocimientos prácticos, qué saberes
me va a aportar la materia, ¿no? Y eso generalmente donde aparece en la fundamentación. Yo tengo que conocer muy bien la fundamentación de la materia en el programa, porque ahí puedo dar cuenta cuáles son sus aportes, qué es lo que yo debo tener en cuenta como ideas principales. ¿Por qué? Porque si yo no comprendo cuál es el aporte de la materia a mi formación profesional para articularla e integrarla con los otros espacios de formación, está difícil que yo entienda un poco de qué se trata. Digo, siempre la fundamentación del programa, en segundo lugar, después de haber mirado los contenidos mismos del plan de estudio, es importante que ustedes la conozcan, la sepan, las transcriban, que vean cuáles son las ideas, cuáles son los aportes. Después de mirar cuáles son los aportes del espacio curricular a mi formación profesional como trabajador de la salud, voy, una vez que extraigo los conceptos más importantes o las ideas que están en la fundamentación, que generalmente es lo que esperan los profesores que yo me lleve de este espacio. Yo no puedo pasar a otro espacio por ahí correlativo si yo no he incorporado estas ideas que están presentes en la fundamentación. Si yo no reconozco y no comprendo cuáles son los aportes del espacio curricular, es difícil que lo pueda probar y sobre todo que pueda pasar a otra materia que está en correlación y en complejidad con los contenidos, ¿no? Entonces, una vez que yo miro el plan de estudio, registro los contenidos mínimos, los identifico en mi cabeza, los transcribo, los registro en un resumen, en un cuaderno de notas, voy al programa. El programa lo primero que miro es la fundamentación. Luego, como dije recién, miro los objetivos. ¿Por qué, profesor, miramos los objetivos? Porque cuando yo rinda el examen final, cuando yo esté hablando con el profesor, tengo que mostrarle que los objetivos que había en el programa yo los he incorporado y que puedo cumplir con ese logro. El profesor, mediante el objetivo, escrito en el programa, se plantea el logro que espera que ustedes apropien, ¿no? Entonces, cuando yo veo el verbo de acción cognitiva, que es, no sé, puede ser incorporar, puede ser relacionar, o sea, yo miro de manera estratégica el verbo que compone ese objetivo en el programa y también en el plan de estudio, si ustedes quieren, porque acá muchas veces son los mismos, muy parecidos. Yo ahí comprendo qué es lo que espera el profesor que yo aprenda. Y ahí se lo voy a mostrar. Cuando yo sé cuál es el objetivo, digo, yo tengo que aprender esto, tengo que lograr esta meta. Cuando el profesor se da cuenta de que cuando me escucha hablar, de que yo estoy cumpliendo con el objetivo, dice, no, este estudiante ha aprendido, este estudiante se ha puesto las pilas, ha estudiado, y le pueden hacer 1, 2, 3 preguntas más, algunas preguntas generalmente de acuerdo a la bolilla que ustedes saquen, o que a ustedes les toque, pero digo, siempre al docente lo que espera, más allá de que obviamente si les toca la bolilla 2, que puedan tocar los conceptos, que puedan definir, que puedan hablar de los conceptos más importantes de la unidad 2, que puedan establecer relaciones entre los distintos conceptos, las distintas ideas, está bien, que componen cada unidad. Cuando ustedes demuestran al profesor que saben hacer eso, o que pueden establecer relaciones, ya está, la materia está aprobada. Es lo más difícil por ahí que ustedes puedan establecer. Y siempre hay una unidad más integral, más abarcativa, más amplia, que permite establecer relaciones con mayor facilidad. Generalmente es la unidad 1, que la unidad 1 a donde está la cuestión más histórica, la mirada de perspectiva más de paradigma, o vamos a decir la carga de contenido conceptual más fuerte que tiene el espacio curricular, a donde se definen los conceptos por naturaleza, sabe ser la unidad 1. Hay otras materias que no, que la unidad transversal, como le digo yo, la unidad clave que puede establecer relaciones con el resto de las unidades, a veces la unidad 3, a veces la unidad 5, pero digo, ustedes tienen que dar cuenta, repito, de los objetivos y los conceptos centrales del plan de estudio,
para empezar a recolectar el material de estudio. Después, para ver el programa de la materia, entender con claridad la fundamentación. Ustedes se lo dicen, no, profesor, a mí esta materia me sirve para poder incorporar estos conocimientos tales, pum, 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 se los dicen que son esenciales para el desempeño de trabajo profesional, como trabajador de la salud, como trabajadores de la enfermería. Entonces, fundamentación comprendida, comprendo con claridad cuál es el aporte del espacio curricular y se lo digo al profesor, y también hago, digamos, entre líneas, le demuestro que yo me he apropiado de esos verbos de acción cognitiva o de acción práctica que están presentes en cada uno de los objetivos. Elaborar, incorporar, relacionar, conocer, etc. Puede ser cualquier, digamos, verbo de acción, pero una vez que yo voy bajando el plan de estudio, el programa, la fundamentación, los objetivos, ahí me voy deteniendo un poco más, estratégicamente hablando, en cada una de las unidades para poder fijar y a incorporar en concreto conceptos claves que son pilares en la materia. Y ahora lo vamos a desarrollar con más profundidad, esto de la importancia de poder saber explicar las ideas centrales de cada una de las unidades, pero no repetir como la definición como logro, sino también poder decirles con mis palabras, que haya realmente una comprobación de que yo he comprendido el concepto o las ideas y que también las pueda relacionar. Ustedes cuando establecen relaciones, siempre con tranquilidad, respirando profundo, tratando de hacerle frente también a una situación de nervios y de tensión, tómense su tiempo, porque cuando los profesores siempre ven los primeros 10 minutos de un examen y dicen, no, este chico sabe, entonces como a veces tienen que tomar examen a muchas personas, van dividiendo entre 15 y 20 minutos, y una vez que ustedes ya cumplieron con su tarea, pudieron definir la unidad que les tocó, explicarla, convencer a los profes de que ustedes han podido incorporarla, hacen una relación, no, bueno, por lo visto en esta unidad, este concepto, pum, pum, podemos establecer una relación directa con el concepto tal de la unidad siguiente o con el concepto tal de la unidad 5, porque esto nos permite comprender de manera más amplia, una mirada más integral de la importancia de lo que significa tener estos conocimientos a la hora de proceder en una intervención, atención a un paciente. Ejemplo, estoy hablando en voz alta, pensando en voz alta, pero cuando les toca hablar de cada una de las unidades, saber la importancia de poder comprender y definir los 2 o 3 conceptos más relevantes de cada una de ellas y también establecer relaciones. Cuando ustedes establecieron la articulación entre el concepto, entre la unidad más grosa, digamos, más gruesa del programa, con algunas otras unidades, no, el profesor dijo, no, este ya se dio cuenta, comprendió, tiene una mirada un poco más articulada, y para seguir, hacia adelante, yo sé que lo más difícil para ustedes es sentarse a leer, hacer resúmenes, dedicarle tiempo a la lectura, pero eso tiene que suceder, chicas, porque si eso no sucede es muy difícil que ustedes puedan aprobar una materia. De última, digámoslo así, lo que puede suceder es que ustedes ya encuentren un resumen hecho, lo vayan transcribiendo. Yo a veces estudiaba así, encontraba un resumen bien hecho y lo volvía a escribir, lo volvía a leer, pero en mi caso la transcripción de las ideas, escribir las definiciones, los conceptos, etcétera, comprender las propiedades de cada uno, de los componentes, las funciones, tanto teóricas como prácticas de algunos conceptos, a mí me servía escribirlas. No sé en la situación de ustedes cuál será aquella estrategia o técnica de estudio más significativa. De todas formas, yo acá puse consultas,
diccionario, registro, transcripción, apoyaturas y ayuda memorias. ¿Por qué coloco estas cosas? Porque una vez que ustedes van avanzando con el estudio, todas aquellas preguntas que no se pueden responder, tienen que anotarlas. Es decir, y hacerse una listita de preguntas, y esto se lo voy a preguntar al profe. Le piden una consulta, le piden 2 consultas, le piden 3 consultas, hasta que ya los mire el profesor y, ¿qué querés vos? ¿Otra vez por acá? Es así. La vida en la universidad, vamos a decirlo con total soltura, muchas veces tiene que ver con la perseverancia y con la insistencia de cumplir el objetivo que con la inteligencia. Yo he conocido muchas situaciones de vida a donde he tenido compañeros súper inteligentes, pero poco sistemáticos o poco perseverantes. Vos le pedías que te explique algo y te lo explicaba re bien, pero uno puede ser muy inteligente y le puede costar menos por ahí comprender una idea, pero si no tiene perseverancia, en la universidad no va a tener mucho éxito. Eso sépanlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces la tenacidad, vamos a decir la obstinación, si ustedes quieren, el compromiso de la permanente idea de cumplir con el objetivo que ustedes se plantean en su plan de trabajo personal, de decir, bueno, ahora en las mesas de junio voy a rendir 2 materias, y le dan, tac, 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 una menos, una más, como les gusta decir a ustedes, pero digo, la perseverancia es el valor fundamental del estudiante de la universidad. Si yo no tengo la constancia suficiente para sentarme todos los días un ratito, leer, transcribir, conocerme cuáles son las mejores maneras en las que puedo yo aprender, porque uno cuando va estudiando se va conociendo a sí mismo y dice, no voy a leer al aire porque después no me queda nada, entonces prefiero leer, anotar algunas ideas y avanzar de esa manera, porque después ya agarro el resumen, la síntesis o lo que haya transcripto, y de ahí tomo para poder fijar, para poder ir como incorporando. El trabajo de la síntesis y del resumen es solamente el comienzo en los procesos de estudio. ¿Está bien? Digo esto porque una vez que uno tiene más o menos resumido, sintetizado, en general el contenido, ahí empieza el proceso de fijación de los conceptos. Entonces voy leyendo, a mí me resultaba muy práctico ir escribiendo 2 o 3 veces la misma idea, porque era la manera que yo aprendía. Después tal vez cerraba los ojos y me acordaba de lo que había escrito, de cómo había definido el concepto, y si lo podía repetir al profesor o se lo podía explicar con mis palabras. Entonces, acá, el que no aprende a hacer uso de las consultas, es difícil también que tenga éxito. Entonces, yo a medida que voy avanzando por unidad, cada 2 unidades, cuando voy elaborando resumen o voy reescribiendo los resúmenes que ya encontré, que conseguí, que me compartió un compañero, voy anotando todo, y así yo tenga claro muchas veces las consultas. Yo tenía profesores en la universidad que me decían, ¿qué querés que te apruebe si vos no viniste nunca a consulta? Hay profesores que la consulta es fundamental para empezar a probar la materia, que si vos no habías ido a consulta nunca, no te probaban, por más que vos supieras, por más que se lo demostrara. La consulta es obligación del docente, bajando la cabeza, hola profe, disculpe la molestia, sabe que necesito hacerle 2 o 3 preguntitas porque estoy preparando la materia para rendir, y esto necesitaría que usted me lo pueda aclarar o explicar mejor. Entonces, digo, acostúmbrense a pedir consulta, y si no tienen ninguna duda, invéntensela la duda. El profesor los vea, vayan a consulta, si son 3 docentes, vayan a una consulta mínimo con cada uno de ellos, cosa que cuando lo vean en el tribunal, no, este chico, esta chica vino, me preguntó, está preocupado, está preparando la materia hace tiempo, porque el profesor en una evaluación de 20 minutos que las escucha, no va a poder dar cuenta de que ustedes han estudiado todo,
pero sí aquellos aspectos más importantes, chicas. Entonces, automáticamente la persona que ha leído, que ha estudiado, el profesor lo puede percibir con facilidad, o sea, se da cuenta. Y también, otra cosa importante, sobre todo en su profesión, que por ahí tienen una terminología técnica un poco específica, como es el tema de la enfermería, algunos conceptos o palabras eh, particulares que son propias de su campo, de saber, de su disciplina, también ir teniendo el diccionario siempre a mano para comprender. Cuando yo amplío mi vocabulario, cuando yo conozco más palabras y sobre todo cuando son propias de una disciplina, voy ampliando las formas en las que puedo explicar, en las que puedo mostrar que yo he incorporado un saber, un conocimiento que puedo, digo, eh, es importante que ustedes aprendan siempre a tener presente el diccionario eh, y así aquel concepto o idea que no comprendan la van buscando en el diccionario y la van incorporando al hilo del texto para poder comprender mejor la idea del autor o la definición del concepto. En ese sentido, yo siempre hago hincapié en los registros y en la transcripción, como les decía recién, porque tal vez ustedes hagan, no sé, 10 resúmenes distintos, pero siempre es importante que tengan por lo menos un resumen de panorama general de la materia con las ideas más importantes de cada unidad y aparte que tengan un mapa conceptual, una apoyatura visual, un resumen, un machete, una ayuda memoria de los dos o tres conceptos más importantes de cada una de las unidades, ¿no? Eh, o de los textos más trascendentes o más relevantes de cada una de las unidades. Digo esto porque cuando yo tengo una mirada panorámica, después se me facilita poder realizar unas relaciones. Cuando yo tengo una mirada más amplia de todo el espacio o de todos los aportes en conocimiento que me propone el espacio, me puedo establecer relaciones de manera mucho más factible digo, de manera más clara. Entonces, acostumbren a hacer uso de afiches, vamos a decir, eh, si ustedes quieren poner, vamos a decir, mapas conceptuales en la pared de la pieza donde estudian, de su casa. Yo acá tengo un pizarrón, por ejemplo, no sé si lo alcanzan a ver allá. Miren, allá yo tengo siempre un pizarrón, siempre voy colgando afiches, voy tratando de, en ese sentido, de poder eh, ayudarme, porque la memoria del ser humano es finita y cuando uno no la ejercita, no la, vamos a decir, no la habitúa, es difícil poder recuperar, o mejor dicho, fijar o incorporar un conocimiento. Una vez que ustedes ya tienen el ejercicio del estudio incorporado, después resulta mucho más fácil empezar a preparar otras materias, porque a ustedes ya se conocen y sobre todo, que digo, en la forma de estudiar de cada una, eh, ya van agarrando un rodaje de un ejercicio que les resulta mucho más sobrellevadero. El hábito hace al monje, el hábito hace al monje. Digo, y cuando el carro anda, los melones se acomodan. Digo, hay que andar, hay que practicar, hay que ejercitar el hábito de estudiar para que cada vez que me toque preparar una materia yo ya tenga una forma sistematizada de cómo rendir un examen final. Primero voy, busco el plan de estudio, después el programa, voy desagregando la fundamentación, los objetivos, voy fijando las ideas más importantes de cada unidad, las voy relacionando, ¿está bien? Y sobre todo cuando ustedes conocen a los profesores y cuando han hecho consulta, ya saben cuáles son los ejemplos, vamos a decir, las preguntas que siempre hacen, ya lo van conociendo al profesor. Vayan a consulta hasta el hartazgo, ¿está bien? Porque digo yo, fíjense que yo lo he escrito acá,
siempre hay una unidad que se puede relacionar de manera más fácil con el resto, porque es una unidad base, vamos a decir, una unidad pilar, que me permite una mirada más panorámica y sobre todo eh, me permite con más facilidad establecer relaciones entre las distintas ideas de las diferentes unidades. Entonces, cuando uno identifica los conceptos de cada una de las unidades, los puede definir con sus palabras, puede comprender cuál es la función que cumple en el corpus teórico, vamos a decir, en el mapa conceptual, y puede sobre todo también, comprender o citar un ejemplo de la vida real cuando uno atiende un enfermo, un cuadro real, o puede incorporar a un ejemplo recurrente sobre una situación de un enfermo común o de las más comunes, ya está tratando de bajar la teoría a aquellas ideas, digamos, o definiciones más conceptuales, académicamente hablando, a la práctica de la realidad de su desempeño como trabajo profesional. Nunca está de más poner un buen ejemplo. Hay materias, esto lo voy a decir rápidamente porque si no, no quiero complicarles la existencia, pero digo, hay materias que tienen una carga más conceptual, mucho más, que son mucho más teóricas, que son mucho más categóricas, que sirven para comprender de manera, vamos a decir, conceptual los conocimientos eh, teóricos que componen un currículum, o mejor dicho, un espacio curricular, y también la posibilidad de articular aquellas ideas o otros espacios que son más de aplicación, que son más de trabajo práctico, ¿no? Como también hay otros espacios que son seminarios, no sé cómo se hará bien en el caso de la enfermería, pero digo, siempre está bueno poder bajar las ideas teóricas de los conceptos a un ejemplo de la realidad de su campo profesional, de su trabajo. ¿Está bien? Eso siempre suma y también deja ver al profesor que ustedes han podido comprender el sentido de aplicación de esa idea, que no se han quedado solamente con el concepto y lo han repetido, sino que le han podido otorgar un sentido de aplicación práctica a la vida de su trabajo profesional. Eso está bueno porque eso es como también es tan importante a la hora de rendir un examen final como lo es la posibilidad de establecer relaciones entre los distintos conceptos o ideas centrales de las distintas unidades. Digo, esto es importante. Cuando ustedes pueden poner un ejemplo concreto, se lo pueden explicar, y también pueden establecer relaciones de las distintas ideas de las unidades, yo diría que ya tienen la materia aprobada. Así de sencillo. Y mucho más en lo que significa la disciplina de la enfermería, ¿no? Eh, bueno, no sé si están por ahí, si me están escuchando. ¿Están ahí? Hola. Yo voy a seguir adelante. Obviamente que espero que sea de utilidad este encuentro que hemos tenido hoy. La semana que viene les voy a preparar algo de estilos de aprendizaje y les voy a pedir a cada una que esté interesado en preparar un examen final para avanzar académicamente que pueda ya tomar la decisión de qué materia va a rendir y que me escriba a mi correo, a mi número, digamos, personal. Así vamos pautando encuentros para que ustedes puedan avanzar de manera más personalizada con la preparación de su examen final. Los exámenes finales, como decíamos recién, pueden variar. Por eso es importante que ustedes, cuando vayan a la consulta con el docente, puedan de alguna manera
saber cuáles son los encuadres de la presentación que tienen que hacer. Hay algunos profes que les piden, bueno, preparen un tema y de ahí vamos a relacionarlo con algunos otros contenidos del programa. Otros profes tienen una modalidad de extracción de bolilla. Otros profes de manera más integradora les empiezan a hacer algunas preguntas. Entonces, conocer cómo trabaja ese docente a la hora de tomar un examen final para ustedes es sumamente importante, porque ya conocen cómo van a trabajar, ya se van preparando, van elaborando un discurso, ¿está bien? Que tenga que ver con la forma de preparar el examen que les pide el docente. Si yo sé que tengo que sacar 2 bolillas, yo me preparo en ese sentido. Voy, estudio bien las unidades y trato de hacer fuerza en las relaciones de las mismas para poder tener la posibilidad de avanzar en ese sentido, ¿no? Cuando preparo un tema estratégico, un tema general que me va a permitir después establecer relaciones con otros subtemas o ideas complementarias de la materia. Entonces digo, conocer el encuadre del examen final de acuerdo al docente que ustedes tienen es sumamente importante. Y preguntárselo al profe, bueno, profe, ¿cómo preparo el examen? ¿Saco bolilla? ¿Preparo un tema? Que sepa el docente que ustedes están pidiéndole saber cómo preparar ese examen para poder rendir. Un examen puede ser realizado de manera, digamos, presencial, de manera virtual, pero lo importante acá es que ustedes conozcan el encuadre, que conozcan la manera en que el profe toma el examen para prepararse de esa forma, como veníamos diciendo, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que es clave, vuelvo a repetir, que el docente los vea en consulta de manera asidua, de manera recurrente, que ya los vea y los conozca, que conozca sus nombres, sus caras, que ya sepa que ustedes están trabajando en la preparación de un examen final, ¿no? Obviamente que ya yendo al momento del examen en sí, todo lo que hemos visto hasta ahora es la idea de la preparación del examen, pero yendo ahora ya al examen en sí, decirles algunas recomendaciones, compartirles algunas ideas que son de común conocimiento, pero bueno, repetirlas acá no está de más, que es esto de prepararse con mucho tiempo de antelación y hacerlo sistemáticamente. No porque yo empiece un mes antes y estudie cada 2 o 3 días, me va a ir bien, no. Si vos empezás un mes antes, estudia un poquito todos los días y digo, bueno, hoy me voy a abocar a este texto de la unidad 1, mañana al otro texto de la unidad 1, así en la primera semana ya te termino con la unidad 1 y luego paso de manera ordenada y organizada, de manera sistemática y permanente. Capaz que yo empiezo a preparar un examen 6 meses antes, pero si yo no lo hago de manera continua, no va a tener buen resultado, porque cuando vuelvo a retomar los contenidos que estoy preparando, ¿está bien? No me voy a acordar un poco de lo que estuve estudiando. Entonces, esto de la continuidad, de la idea de la continuidad en la preparación en el tiempo es estructural, es fundamental a la hora de preparar un examen final. Como digo acá, debes estudiar sistemáticamente un poco cada día, para que no se olvide, para que ustedes puedan ir retomando, para que puedan ir comprendiendo la importancia de la articulación y obviamente descansar bien y dedicarle al menos 2 o 3 días, 2 o 3 horas por día a la hora de prepararse, ¿no? Un poquito todos los días es mucho mejor que dedicarle 6 horas cada 2 o 3 días. O sea, siempre la continuidad, la perseverancia siempre es mucho más significativa y suma porque nos permite sistemáticamente la continuidad. Algunos consejos, algunas sugerencias, recomendaciones es que repetimos el tema de la sesión diaria y trabajar por lo menos entre 2 y 3 horas, ¿no? Todos los días, de dedicarle al machaque ahí, como dicen, sentarse en la silla, por más que no tenga ganas, muchas veces uno tiene que disciplinar al cerebro, a los estados de ánimo de cada uno y decirse, bueno,
por más que no tenga ganas hoy, me siento igual y lo hago, voy esforzándome, voy sacrificándome en prestar atención. Digo, uno se tiene que disciplinar de manera afectiva y también emocional, pero también de manera intelectual, es decirle a nuestro cerebro, vamos a estudiar por más que no se quiera, por más que no haya ganas, vamos a perseverar, vamos a sentarnos con todas las pilas y motivarse. Digo, eh, por eso la universidad no está hecha para los inteligentes, chicas. La universidad está hecha para los perseverantes, para los que le dan continuidad. Yo he visto chicos que, como les decía recién, que por ahí les costaba mucho aprender, pero tenían tantas ganas y tanto compromiso, tanta perseverancia en el sacrificio de estudiar que aprendían y les iba bien y avanzaban. Entonces, digo, ponerse la idea en la cabeza de que todas las mesas de examen voy a aprovechar y rendir una materia, o cada mesa de por medio rindo. Yo recomendaría todas las mesas de examen preparar una materia. Por eso el plan de estudio es importante, porque ustedes van viendo qué materia debo rendir para seguir destrabando mi avance académico en el currículum de la carrera, en las correlativas del espacio curricular. Entonces, en ese sentido tienen que ser ordenadas, como decíamos recién, ver el plan de trabajo personal, decir, bueno, para cursar esta materia primero debo rendir esta y esta otra. Entonces voy, rindo, me pongo las pilas, estudio de manera perseverante y así avanzo, no hay otra manera. ¿Está bien? Es difícil llevar todas las asignaturas al día, yo lo reconozco, pero al menos poder estar cursando, bancarse, escuchar a los profes, eso ya me va como entrenando, me va preparando para lo que significa el esfuerzo de preparar un examen final. A veces esto de levantarse con frecuencia al momento de estar estudiando es muy perjudicial. Sobre todo, vamos a decir, el teléfono. A mí me pasa cuando yo preparo algo, una materia, que preparo una clase, o que estoy planificando, o que tengo que exponer en algún congreso, etcétera. Esto de tener el teléfono cerca, con el WhatsApp prendido, que miro el Facebook, que voy al Instagram, es lo peor que nos puede pasar, digo. Entonces decir, teléfono allá, si necesito realmente de forma urgente, voy y lo busco y lo uso, pero digo, es no recomendable estar con el celular cerca, a no ser que sea realmente necesario, y esto de dejar de estudiar previo al examen también. Todos los días un ratito es lo mejor que nos puede pasar a la hora de preparar un examen final, y voy teniendo como una mirada mucho más integradora del examen. Tener todo el material a mano es lo principal, es fundamental. No estudien cansadas, no estudien con sueño, ni con preocupaciones. Traten de abstraerse de todos los líos de la vida cotidiana y enfocarse en lo que realmente... Yo sé que cuesta, que es difícil, porque uno es ser humano, ¿no? Y está expuesto a la vida cotidiana, al trabajo, a las cuestiones afectivas, a los problemas de la escuela, de los hijos, el trabajo, del mango que no entra a la casa para comer. Entonces, en ese sentido, hay que ser muy fuertes de pensamiento, hay que ser, digamos, realmente sólidos y valientes a la hora de sentarse a estudiar, porque uno se tiene que abstraer de muchos problemas, y a veces también sirve como una especie de terapia para poder abstraerse de los problemas de la vida, ¿no? Es decir, dejar las preocupaciones a un costado es lo principal para poder comenzar a empezar a estudiar. Y bueno, yo creo que el día del examen hay que repasar. Acá dice que el examen no se debe repasar mucho, pero sí a mí siempre me servía, es más, yo en la escuela secundaria hasta estudiaba en los recreos, me quedaba estudiando para rendir en la hora siguiente, y siempre me sirvió preparar hasta el último momento de capilla, como le dicen en la universidad,
repasar algunas ideas centrales de cada unidad para poder después repetírsela a los profes o explicarla con mis palabras, etcétera, ¿no? Acá hubo otras consideraciones para prestar o brindarles, digamos, esto de tomar buenos apuntes en clases. Es estratégico porque yo sé a lo que el profesor apunta. Cuando yo tengo los apuntes de clase, está buenísimo que eso suceda porque es lo que el profesor dijo. Entonces, si yo solo lo repito, es lo que el profesor generalmente más maneja. Lo que dice en clase es lo que más sabe, y si yo se lo puedo plantear, se lo puedo como reconstruir, lo puedo repetir con mis palabras, por supuesto, el profesor se da cuenta de que yo tengo, digo, de que he prestado atención en clase, y ya esa gente que a la hora de defender un examen final toma muchas veces las ideas que los profes repitieron en clase, son los que más rápido salen de los exámenes. ¿Está bien? Porque el profesor dice, no, este me tomó todo lo que yo dije, me prestó atención, ha tomado buenos apuntes, sabe lo mismo que sé yo, o repite, o tiene presente, mejor dicho, las ideas que yo doy como prioritaria, y entonces es muy exitoso aquel estudiante que toma los apuntes que los profes han dictado en clase, ¿no? Y esto de planificar, bueno, es fundamental. Yo creo que hay que planificar todo. Yo soy un poco insistente con la idea de planificar. Las planificaciones tienen que ser flexibles, porque siempre hay un emergente, hay una contingencia, hay un imponderable que atraviesa la situación, pero digo, en ese sentido creo que les puede servir la idea de decir, bueno, yo me voy a organizar, voy a planificar bien todo, eh, voy a ordenar el material por unidad, voy a organizarme de la mejor forma con los tiempos. Sé que puedo estudiar de las 14 a las 17 porque es la hora que los chicos están en la escuela o que no tengo que laburar, entonces, o a la noche. Mi vieja, por ejemplo, que estudiaba siempre, hasta el día de hoy sigue estudiando, estudia antes de acostarse. Se va a la cama y se pone a leer o repasa algunos mapas conceptuales, eh, vamos a decir, algunos dibujos, y siempre lo hizo desde que yo tengo memoria. No es mi caso, pero digo, encontrar el momento del día para estudiar es importante, que ustedes lo puedan como habituar, que se puedan hacer costumbre, ¿no? Y si tienen, digamos, un bloqueo, si están estancados, si no saben por dónde salir, pedir ayuda a los profes en consulta o al tutor, en este caso a mí, decirme, profe, necesito hablar con usted, vamos a hacer un meet o vamos a encontrarnos en la universidad porque no sé cómo hacer tal cosa. Y lo hacen, o sea, para eso están los docentes en la universidad, para que ustedes en la consulta, en la retroalimentación permanente, puedan pedirle ayuda y avanzar o destrabar en algún obstáculo que se han, digamos, estancado, ¿no? Y esto de dormir es importantísimo. Traten de descansar bien porque cuando uno estudia, lee mucho, escribe, repasa, utiliza, digamos, demasiada energía mental, existe un desgaste mayor. Obviamente que cuando ustedes van acostumbrándose a estudiar, después les resulta más fácil. Yo recién les cuento, digamos, si ustedes quieren una confidencia, recién en el tercer año de la universidad yo me di cuenta personalmente de que podía leer algo y comprenderlo. De que, digamos, leía una definición, una idea, un texto y lo podía, digamos, decir con mis palabras. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces en los primeros años de la universidad uno no tiene, digamos, el hábito o el ejercicio o la practicidad o la costumbre de poder leer un texto una sola vez y ya comprender la idea. Eso sucede avanzado los años y cuando uno tiene muchas horas de estudio encima. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, quédense tranquilas que cuando ustedes empiecen a estudiar, a avanzar con sus estudios, les va a resultar muchísimo más práctico a medida
medida que vayan, digamos, preparándose con más continuidad y que vayan sentándose a estudiar con más recurrencia, van a darse cuenta de que tienen mucha más práctica, que pueden resumir las cosas con más facilidad, que pueden identificar las ideas con más, digamos, foco, entre otras cosas, ¿no? Entonces, para ya ir como tratando de cerrar esta parte, ¿cómo preparar? Yo les voy a subir el PowerPoint ahora al grupo de WhatsApp para que todos los tengan presente y por ahí que les puede llegar a servir el material. Ustedes dirán, este profesor no está diciendo nada nuevo, algo que ya no sepamos. Bueno, pero yo lo que estoy haciendo es tratando de que ustedes refresquen estas maneras de comprender de cómo preparar un examen final, porque tenerlo presente, repasarlo, es realmente importante, ya que si yo por ahí no estoy ordenado en mi cabeza de cómo preparar el examen final, va a ser mucho más complicado y difícil que lo logre en concreto, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo preparar un examen final? En principio, reunir todo el material. Ya estuvimos viendo la importancia del orden del plan de estudio, del programa, de las unidades, de los objetivos. Entonces, una vez que conseguí el material, lo voy ordenando por unidad, comienzo con el programa, después con las unidades, y voy, digamos, como proponiéndome una agenda de trabajo, un plan de trabajo. El plan de trabajo es planificar, eh, tomar la decisión de qué materia voy a rendir, cómo voy a estudiar, qué días los voy a hacer, qué horarios puedo hacerlo. Es importante que ustedes tengan esa continuidad, que tengan esa perseverancia, porque va a ser la única forma que ustedes lleguen a rendir el examen final y se sientan bien con ustedes mismos. Les vaya bien o no, porque han dejado todo, han podido, digo, comprometerse con ustedes mismas, con su formación profesional como trabajador de la salud, en este caso, y dar cuenta de que si, bueno, me faltó algo, volveré la próxima vez, pero si ustedes pueden lograr hacer un buen plan de trabajo, organizarse en los días, digo, distribuir bien el material, ordenarse en cada una de las unidades, tener una mirada panorámica de la materia, después ir a los detalles puntuales de cada una de las unidades, de los conceptos más centrales y establecer relaciones entre ellos, yo creo que no pueden no aprobar el examen final. Obviamente que cuando ustedes vayan a consulta, tienen que tomar nota de todo lo que el profesor les dice. Entonces, no se olviden de cuando ustedes van a preguntar algo, tengan el cuadernito y la lapicera para registrar todo aquello que el profesor digamos, les vaya aclarando o les vaya explicando. Yo creo que la idea por eso se los puse en una diapositiva más arriba, la idea de poder registrar todo, inclusive cuando estoy repasando un resumen, es importante porque es lo que nos permite fijar las ideas. Tomar nota, en mi caso por lo menos, es fundamental, porque si no, yo no incorporo. En mi caso me pasa de que si yo no escribo a la vieja escuela, algunos chicos ahora me reí el otro día porque estudian con los audios de WhatsApp, se graban en el audio leyendo el texto o la idea, se ponen los auriculares y van a la escuela caminando y van estudiando, se van escuchando ellos mismos, y esa es la forma en la que van fijando la idea. Cosa que a ustedes también les puede ser útiles. Obviamente que para preparar el examen final tienen que ser ordenados, pero también tienen que darle descanso a la cabeza y al cuerpo. Mínimo para poder recuperar energías, porque uno hace mucho desgaste mental cuando lee, cuando escribe, cuando repasa, cuando comprende, cuando estudia en general, hace mucho desgaste y también corre peligro, digamos, de que ese desgaste, si uno no se recupera bien, no sea producente, sino que sea contraproducente, porque a la hora de volver a estudiar no están en las condiciones óptimas o no tienen la cabeza fresca o el cuerpo descansado para hacerlo, ¿no?
Esto del cronograma es lo que yo les decía en principio, tener presente y lo importante que es a la hora de planificar. Cuando ustedes tienen un cronograma claro, decir, bueno, yo voy a preparar para la mesa de junio, profe, voy a preparar historia de la enfermería, ponele, ¿no es cierto? Perfecto. Eh, Me voy a pasar un cronograma de trabajo, voy a planificar, ya tengo todo el material, tengo el plan de estudio, tengo el programa, tengo los apuntes, tengo los resúmenes. Entonces, me voy haciendo un cronograma de trabajito a estudio todos los días, de 8 de la noche a 10 antes de acostarme o de cenar, porque es la hora que los chicos me permiten, que están un poco más descansados o que están más relajados del día. O algunas personas estudian bien tempranito, a las 5 o 6 de la mañana, se levantan, se duerme una siestita para cortar el día y para llegar a hacer todas las responsabilidades. Pero digo, el cronograma en el marco de la planificación y del ordenamiento de cómo preparar un examen final es realmente ordenador y nos permite visualizar el cómo voy haciendo, cómo voy preparando este examen final, ¿no? Respetar el cronograma es también respetarse a ustedes mismos, respetarse el compromiso que han, digamos, puesto por delante y decirse a ustedes mismos, como yo les decía recién, disciplinar a su cerebro, a sus ganas, decir, oh, no, no tengo ganas, no, bueno, no importa, tengo que hacerlo igual, vamos, 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 que automotivarse, que yo tengo que salir adelante, tengo que un día de esto recibirme, avanzar en la carrera, porque es la forma de, como les decía recién, de poder lograr avanzar académicamente, ya que la universidad no está hecha para inteligentes, la universidad está hecha para perseverantes, para quienes se quieren sacrificar, ¿está bien? Y esto de apretar el acelerador en los últimos días también está bueno. ¿Por qué? Porque tal vez en los días que he venido estudiando solamente lo hice 1 hora y media, 2, y tal vez en los últimos días me convenga, en vez de preparar 2 horas o 3 horas, el estudio, o sea, estudiar entre 1 o 2 horas, hacerlo 3 o hasta 4 horas, profundizar un poco más el esfuerzo de trabajo en los últimos días, siempre es bienvenido porque nos va permitiendo una comprensión mucho más integral de la materia que vengo preparando, ¿no? Bueno, algunas otras recomendaciones a manera general. Tomar nota acerca de lo que el maestro dice, lo que le dice en el examen mismo o en la consulta. Eh, Apuntar estratégicamente al foco de aquellas ideas centrales que el profesor quiere que yo desarrolle, ¿no? Y elaborar el calendario cronograma, como veníamos diciendo, a la hora de planificar un plan de trabajo para mi preparación en el examen final de una materia es fundamental. Consejo para hacer exámenes orales: practicar la exposición con terceras personas. Esto está bueno, chicas, esto es muy importante, porque generalmente en la universidad los exámenes finales, son orales, eh, frente al tribunal, y ustedes tienen que practicar, ejercitarse, en sacarse el miedo a hablar. Muchas veces tienen miedo de exponerse oralmente, o se taran, se traban, se ponen muy nerviosos, empiezan a tartamudear, empiezan a dar vueltas sobre la misma idea y no pueden salir adelante. ¿Cómo hacer esto? Acá está el profesor, les va a ayudar a que ustedes me den el examen final primero a mí. Entonces ya van practicando. Cuando ustedes se escuchan hablar en voz alta y van ejercitando con terceras personas, pueden hacerlo con el tutor, con alguien de la familia, frente al espejo, ya van como de alguna manera permitiéndose entrenar lo que van a decir, y por lo tanto ya les resulta mucho más fácil repetir lo que vienen practicando, ¿no? Formularse preguntas a ustedes mismos también está bueno, porque les va a permitir autoevaluarse y comprender si están realmente incorporando y fijando una idea. Esto es importantísimo de poder hacerlo, digo, de que ustedes mismas se pregunten acerca de algún contenido, algún concepto, para ver si realmente lo saben. Es decir, bueno, a ver qué puedo decir sobre la historia de la enfermería, las etapas, las edades, las culturas,
los países, la época, y bueno, van dando cuenta de que si pueden establecer una evolución o no, ¿no? Esto de no aprender al pie de la letra los textos habla de que no es recomendable un estudio memorístico, porque cuando uno estudia de memoria, repitiendo la definición de memoria, corre el peligro de que se olvide una palabra y se olvide de todo. Entonces siempre está bueno tratar de parafrasear a la definición, parafrasear al concepto, para poder establecer, digamos, la comprensión misma, es decir, darse cuenta de que con mis palabras, con otras palabras, yo estoy diciendo lo mismo que está diciendo el concepto o la definición del autor. ¿Qué son esto? Lo vamos a trabajar en el próximo encuentro, que son las técnicas de estudio y también los estilos de aprendizaje. Creo que les puede llegar a servir para profundizar en las estrategias o las tácticas que cada una de ustedes, a las que cada uno de ustedes recurre a la hora de preparar un examen final. Las técnicas de estudio son los hábitos, esto que hemos venido diciendo, cuando ustedes más se conocen a ustedes mismas, que es, no, pero a mí me queda más la idea si yo la escucho, o me queda mucho más la idea si yo, digamos, me grabo en un audio o en un video y me veo repitiendo la palabra, repitiendo el concepto, repitiendo las ideas. Entonces, cuando ustedes se conocen, conocen su memoria y la manera en de que su intelecto va incorporando y fijando las ideas, van como haciendo el hábito de las distintas técnicas de estudio que a ustedes realmente les son más fáciles llevar adelante, ¿no? El tiempo que le dedican, como les decía recién, 1 o 2 horas mínimo por día, y el ritmo que le vamos imprimiendo a lo largo, digamos, de la preparación del examen final, es crucial para que estas técnicas de estudio se vayan consolidando en sus formas de aprender y que ustedes vayan autoconociéndose a sus maneras, a sus formas particulares de incorporar y de fijar un contenido, ¿no? Esto a manera más general, esto de las técnicas de estudio, la prelectura, la lectura, las notas al margen, el subrayado, el esquema, el resumen y la fijación. Yo no diría memoración, sino poder fijar algunas ideas centrales es clave para dar cuenta de que lo que he estado leyendo lo he venido incorporando. Esto a modo de general, digamos, de mención, ya lo voy a preparar de manera más profunda y detallada en el próximo encuentro con los estilos de aprendizaje, pero ahora lo quería mencionar junto con algunos otros recursos como el subrayado para que ustedes vean que ir habituándose a las técnicas de estudio que más les resulta favorable a su manera de estudiar es como el hábito de prepararse para rendir. En concreto, digo, conocer la manera en que mejor les resulta estudiar no es más ni menos que la clave para poder avanzar en la carrera de forma académica. ¿Mm? Algunas claves y consejos para preparar un examen final: volvemos a repetir la planificación del tiempo, la importancia de poder elaborar un cronograma, está bien, un calendario de estudio, tratar de esquivar y de alejarse de las distracciones, de los teléfonos, por ahí de las demandas de la casa, de los hijos, de la familia, del trabajo. Cuando uno se dedica a estudiar, hace foco en eso y se concentra en ese avance, ¿no? Obviamente, como dijimos ya en los primeros encuentros, el tema de las apoyaturas visuales, de los mapas conceptuales, de la síntesis, de los resúmenes, de los cuadros sinópticos, son recursos sumamente ricos y, vamos a decir, potenciales habilitantes de la comprensión y de la incorporación de contenido teórico o práctico de la materia que están preparando. También el tema de la distracción y el descanso a medida que vayan avanzando es importante.
por ahí levantarse, tomar un vasito de agua. En el momento que voy camino, repaso, a ver, comprendí bien lo que leí, lo que transcribí, lo puedo relacionar con alguna otra idea. Y también darse momentos de recreación social. Digo, no vivir solamente para estudiar, sino salir un poco, caminar a la plaza, juntarse con los amigos, tomarse unos mates. También es importante charlar con compañeras. Yo siempre digo que cuando uno tiene un buen grupo de estudio es sumamente importante en la universidad porque se van apoyando entre ustedes, se van escuchando, van practicando, van ensayando entre ustedes, van dialogando y eso es crucial para poder ya apropiar el hábito de exponer, de explicar, de preparar una presentación, como decíamos antes, con un discurso, digamos, organizado, a donde yo hago un guionado, digo, me practico y hago un guión de lo que voy a decir en mi presentación, en la defensa del examen final. No voy a la Bartola a defender el examen final, sino que yo he preparado un discurso en torno a algunos conceptos e ideas y los he guionado de manera, vamos a decir, general en un escrito, en un papel escrito, como una ayuda memoria, por decirlo de manera general, ¿no? Entonces, ya finalizando, acá con el encuentro de hoy, yo ahora les voy a dejar un examen, digamos, un video que me pareció muy significativo y que puede transmitirles algunas ideas de cómo rendir un examen, ya sea presencial, escrito, oral, de la misma forma. Así que yo ahora, ya para cerrar, quiero que me cuenten, si me están ahí escuchándome, qué materia van a preparar para rendir ahora en junio y que se comprometan conmigo a decir, profe, voy a estudiar todos los días un poquito o por lo menos cuando tenga tiempo, pero de manera sistemática y continua y me comprometo a rendir. El objetivo de esta tutoría es que ustedes puedan rendir al menos una materia. Si ustedes pueden avanzar, comprender las formas de estudiar o cuáles son las mejores formas que para ustedes en particular les resulta estudiar y aprender para rendir un examen final, el objetivo está cumplido, pero digo, mucho mejor si ustedes van y rinden, aunque sea una materia en concreto, ¿no? Así que acá en breve ya bajo ahora mismo descargo el Power, que lo tengo acá en casa, digo, en la compu, y se los comparto en el grupo. Entonces ahora permítanme escuchar a las chicas un poquito. ¿Están por ahí?